La unidad aritmética lógica o ALU de 6 bits está constituida por 5 bloques en donde tenemos el bloque de suma o resta, el bloque de comparación AND y el bloque de comparación OR, en donde estas son básicas. El siguiente bloque sería desplazamiento a la derecha. Este toma el resultado de la suma o resta y lo desplaza a la derecha tantas unidades se le indiquen por medio de la entrada mobdef. E igual el funcionamiento de desplazamiento a la izquierda, con el cual funciona en suma y en resta. Esto pasa a través del multiplexor, el cual es seleccionada la entrada según el ALU control de 3 bits para seleccionar entre suma, la entrada número 1, resta la entrada número 2, el comparador AND en la entrada 3, el comparador OR en la entrada 4, el desplazamiento a la derecha de suma en la entrada 5, el desplazamiento a la derecha de la resta en la entrada 6, perdón, en la entrada 5 sería 0 la suma, 1 la resta, 2 el AND, 3 el OR, 4 el desplazamiento a la derecha en suma, 5 en desplazamiento a la derecha en resta, el 6 desplazamiento a la izquierda en suma y la entrada 7 del multiplexor sería desplazamiento a la izquierda en resta. Y esto nos da un resultado que sería la operación de estas 6 operaciones de suma, resta, AND, OR, desplazamiento izquierda y derecha. Ahora, el último bloque nos muestra que son las ALU-flex, lo que son si es- la suma se desbordó o la resta se desbordó, el overflow, el segundo bit, si existe un acarreo en la suma o la resta, el tercer bit si es cero, el resultado es cero, y el cuarto bit si ese resultado es negativo. O sea, el bit más significativo si es uno, cero. Si es uno es negativo y si es cero es positivo. Ahora, para controlar todo este diagrama, se tiene la codificación del ALU, en donde tenemos las señales de entrada A y B, el ALU control de 3 bits, desplazar a la derecha y a la izquierda para unas operaciones, la salida de resultado y la salida de las flags del ALU. Entonces se hace la llamada de los módulos de sumador o restador, enviándole las entradas correspondientes para operar y las salidas que necesitamos que nos regrese. Lo mismo para el comparador AND, el comparador OR, el desplazamiento a la derecha y el desplazamiento a la izquierda. Ya teniendo estas funciones o estos valores que retornan los módulos, se ingresan a una función case en donde se selecciona por medio, digamos, de un multiplexor el resultado según las operaciones que nosotros le indiquemos que haga por medio del ALU control de 3 bits. Entonces esta sería suma, resta, una comparación AND, OR y las siguientes de desplazamiento derecha e izquierda. Por último tendríamos la llamada de las ALU flags en el módulo de ALU flags. Sería este módulo y el resultado que nos regresa a ese módulo solo se lo agregamos a la salida de esta configuración o este programa de la ALU de 6 bits. Ahora, para verificar el funcionamiento tendríamos que ver el sumador o restador, el cual tiene las entradas del ALU, el bit 0 de la ALU control, las entradas de A y B de 6 bits, las salidas carry out y la salida de 5 bits de la suma o resta respectivamente. Según el ALU del bit 0, podemos seleccionar entre que sea resta, si es verdadero, y si es suma, si es falso. Esta señal se envía a un sumador de prefijo o prefix adder, en donde se tiene una generación de señales, la codificación del generador para la comparación respectiva en la salida de las señales A y B y su generación de carry out. Este resultado en el bloque central del prefix block nos da el resultado de acarreo de esta suma o resta entre 6 bits. Esa misma salida se le agrega el carry out del módulo y el resultado de la última llamada de un módulo se le agrega a la suma rest de este módulo del sumador o restador.
y ese se envía al multiplexor de la ALU. El siguiente módulo sería el comparador AND de entre A y B, el cual está construido por esta línea de código. No es tan larga, pero es significativa, en donde compara bit 0 y bit 0 entre A y B, bit 1 de A y de B, y si es 1 cada combinación de esos bits, nos manda 1 de 6 salidas en esta salida del módulo. Y igual para el módulo OR, en donde tenemos esta codificación, y se regresa el valor del OR AB del módulo correspondiente. La siguiente operación sería el desplazamiento a la derecha, en donde se tiene el ingreso de la señal suma o rest o sumRest de 5 bits del sumador o restador. También la instrucción de desplazamiento shift right y la salida correspondiente de shift R, en donde nos da el resultado de la señal desplazada. Para esto necesitaríamos aclarar la variable interna de 0 para poder controlar el desplazamiento de la señal de entrada. Por medio de una función case se utiliza que según el comando shift right, que son 3 bits, cuando sea 0, la combinación de bits de shift right, si es 0 en binario, se tiene que el resultado del desplazamiento va a ser original a la entrada o igual a la entrada. Si es 1 en binario, se desplaza una unidad a la derecha. Si es 2, dos unidades a la derecha y así respectivamente hasta llegar a la combinación del shift right, que serían 7 casos diferentes, en donde ya el último sería 7 corrimientos a la derecha, en donde todos los bits de la salida serían 0. E igual para el shift left, que sería el desplazamiento a la izquierda. Según el comando, se tiene el original en 0 del shift left y se va corriendo y desplazando a la izquierda según la instrucción que se le esté enviando. Esa señal de Shift L, que es Shift Left en inglés, se regresa a la función principal del ALU control de 6 bits. Por último tendríamos el bloque o módulo de las ALU flags, en donde se va a regresar 4 bits de la ALU flags correspondientes a overflow, carry, zero o negative, en donde se tienen las combinaciones del ALU control de 2 primer bit negados con un XOR de la suma del quinto bit con la entrada A del quinto bit. Y por último, la compuerta tendría el ingreso de la negación de la XOR entre el halo control 0 y el bit número 5 de la señal de entrada de A y B en un XOR. El carry sería la negada de el bit número 1 y 2 del halo control junto en una compuerta AND con el carry out de la sumatoria, de la suma o resta. La señal 0 tendría la negada del resultado del multiplexor de la ALU, que sería el quinto bit, con una negada del cuarto bit en una compuerta AND, también la negada del tercer bit, del segundo, del primero y del bit número 0. Eso en una compuerta AND con las entradas negadas, se podría decir. Y por último tenemos la flag de negative, o si el resultado es negativo, ese es correspondiente al último bit de la señal de salida de la ALU, que es el último bit, sería el bit número 6. En ese caso sería de 0 a 5, sería la salida del bit 5. Eso significa si es negativo o positivo. Esas señales de overflow, carry, zero y negative se le agregan a la señal de salida de ALU flags, la cual se regresa a la señal al módulo principal de control, que sería la ALU de control de 6 bits. Cuando ya se regresa esto, se tiene el comando de que se asigna a la señal del módulo de ALU control el resultado de la asignación del multiplexor de cada operación correspondiente que nosotros le indicamos a la señal de salida de este módulo. Cuando se regresa la señal flags de la ALU flags que deseamos, se las asignamos a la señal de salida de ALU flags de este módulo. Y prácticamente este sería el resultado
la construcción de todo este esquemático para hacer una ALU control, en este caso de 6 bits. Para esto nos permite hacer una corroboración de suma, resta, desplazamiento en 6 bits, contando valores de entrada negativo y positivo. Ahora, teniendo esto explicado, podemos presentar lo que es la simulación. Seleccionamos Run Behavior y esperamos que se inicie la ejecución. Ya en la simulación asignamos valores de entrada a la entrada A. En este caso podemos ponerle un 3. A la señal B le ponemos un 2. Y si deseamos que sea suma, lo dejamos en 0. Como en este caso no necesitamos desplazar ningún bit, también lo colocamos en 0 para la izquierda y para la derecha. Teniendo estos resultados, esas constantes, lo ejecutamos durante 10 microsegundos y el resultado se nos muestra en esta gráfica. Entonces, si sumamos 3 más 2 es 5. Es lo que nos muestra la salida de resultado, un 5. Ahora, si eso representado en binario lo queremos restar, seleccionamos la ALU control en 1. Forzamos una constante a 1 y lo ejecutamos. Por lo tanto, la salida sería 1 en binario. Si deseamos que sea una comparación de bit por bit entre A y B, colocamos 2, pero eso tendríamos que observar la representación en binario, el cual lo cambiamos aquí en un radix y ponemos binario, igual para B, y la salida de resultado. Entonces, lo ejecutamos. Y por medio de esto podemos seguir controlando o cambiando la constante forzada para que nos indique un desplazamiento, una comparación. En este caso, si ponemos que sea 5, perdón, 4, sería un desplazamiento a la derecha. Ahora lo ejecutamos y nos da el resultado de la suma. En este caso, se le da la instrucción entonces de desplazar una constante o un bit a la derecha, se ejecuta y podemos observar que se desplazó esta salida. Por lo tanto, podemos decir que funciona correctamente la configuración de la ALU.